Bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía del Poder. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y por seguirnos en nuestras redes sociales. Este episodio parte de una pregunta que debería interpelarnos a todas y a todos. ¿Por qué los cuerpos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans siguen siendo objeto de violencia sistemática? Y cuando son asesinados, sus historias suelen ser narradas desde la sospecha y el señalamiento. El asesinato de Sara Millerey González Borja, mujer trans de 32 años, ocurrido en Bello, Antioquia, nos recuerda que en medio del conflicto armado colombiano persiste y se agrava una escalada de violencias contra las personas LGBTIQ+. Su caso no fue excepcional ni aislado. En los informes que ha presentado Colombia Diversa, nos proporcionan un espejo doloroso, pero imprescindible. Revela cómo se configura en Colombia un permiso tácito, incluso legal, para marginar, violentar y despreciar a las personas LGBTIQ+. A esta violencia estructural se suma un patrón informativo que, en lugar de contribuir a esclarecer los hechos o comunicar el llamado por justicia y verdad de los familiares, cuestiona la legitimidad de las víctimas. Es habitual que los titulares mencionen que consumían drogas, que se dedicaban al trabajo sexual o que tenían antecedentes, como si estos factores justificaran la agresión sufrida. Ese enfoque no solo desvía la atención del crimen en sí, sino que refuerza estigmas y perpetúa la normalización de la violencia contra la población trans y LGBTIQ+ en Colombia. En Anatomía del Poder hoy nos acompaña Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, organización que ha documentado por años la violencia estructural contra esta población y que ha impulsado litigios clave en defensa de los derechos humanos en Colombia. Marcela, muchas gracias por acompañarnos y quiero empezar preguntándole por esas cifras que revela Colombia Diversa. ¿Qué patrones de violencia estructural e institucional se evidencian contra la población LGBTIQ+? Desde más o menos hace 10 años, Colombia Diversa viene documentando las violencias. Documentamos homicidios, violencia policial y amenazas. Tenemos como metodología recoger lo que sale en prensa, lo que nos dicen las víctimas, lo que nos dicen distintas fuentes del Estado. Tenemos más de 10 fuentes del Estado y con eso hacemos algo que se llama triangular la información, es decir, miramos en dónde sale y quién no sale y sacamos las cifras de los que al menos una fuente oficial nos dice que esa muerte sí ocurrió. Muy probablemente las cifras que tiene el Estado, que son muy deficientes, no nos van a decir la orientación sexual y la identidad de género de la víctima, pero las otras fuentes de pronto sí, por eso hacemos ese ejercicio. Entonces las cifras han empezado a incrementarse y ahí, debido a esa debilidad de los sistemas de información, no podemos decir si es que la cifra es la ocurrencia real porque hay un subregistro enorme, o si real, o sea, si se han aumentado los homicidios o si ha aumentado el registro, es decir, si el Estado, por ejemplo, ha mejorado las formas de sus sistemas de información o si incluso los medios son más sensibles para registrar este tipo de datos o la gente también lo denuncia. Entonces tenemos para el último año, que es el año 2024, una cifra de 164 homicidios de personas LGBTIQ+. Históricamente también las regiones del país donde más se registran estas muertes, pues es Cali, que siempre puntea, a Antioquia, particularmente el Valle de Aburrá y Bogotá. Marcela, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado? Muy tardía, muy lenta, podríamos decir ineficiente, y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque no hay mucha capacitación para entender y leer los contextos de las violencias. Es decir, si tienes un cuerpo, ¿qué significa ese cuerpo? ¿En qué forma fue encontrado? ¿En qué lugares de la ciudad? ¿En qué lugares de la casa? ¿Qué tipo de arma se usó? Hay muchos elementos que esos cuerpos dicen acerca de las causas de las muertes. Y creo y creemos que el Estado, tanto en medicina legal como en la fiscalía, como en la propia policía, que son los primeros en llegar a la escena del crimen, no tienen todos los elementos de juicio para poder analizar estas muertes. Y esas pruebas que se recogen en los primeros 48 horas, pues son definitivas. Y si no se recogen de manera técnica y adecuada, teniendo como una hipótesis una posible muerte motivada en la discriminación, pues se va a perder información clave para la investigación después.
En esa investigación después también es muy difícil encontrar fiscales que tengan como hipótesis la discriminación y que, digamos, estén formados incluso desde la universidad. O sea, esto eso es un tema que es estructural, no es solamente del trabajo, sino también de la formación de los profesionales. También la sensibilidad. Muchas veces es como, realmente en Colombia los homicidios siguen siendo muy altos. Si no hay una víctima sobreviviente que esté activamente detrás del proceso, pues va a ser muy difícil que se mueva. Por ejemplo, en el caso de la población trans, es muy difícil que su familia biológica, su familia nuclear esté ahí pendiente porque seguramente ya ni siquiera tienen contacto con ellas. Entonces, legalmente hay obstáculos. ¿Por qué? Porque no aceptan que las amigas, las otras compañeras trans, las otras personas de la población LGBTI puedan pedir información y acompañar el proceso. Entonces, realmente hay muchas fallas en el momento también de aplicar las penas. Muchas veces simplemente se califican como homicidios simples y no como homicidios motivados en la discriminación. Tampoco hay prevención de estas muertes, porque finalmente no nos interesa solamente llevar gente a la cárcel, sino que realmente se prevengan. Ahí es donde debería estar el éxito del Estado. Marcela, usted mencionaba algo bien importante y es no solo es falta de inacción judicial, sino también falta de educación, falta de preparación de las mismas personas que están atendiendo jueces, estos casos. Pero ¿de qué forma se convierte esta impunidad, que ronda cerca del 90%, en un mensaje que habilita, si se quiere, nuevas violencias? Sí, yo creo que ahí la pregunta es clave en el sentido que no se hagan esfuerzos por investigar, que los delincuentes sientan que a nadie le importan las personas LGBT, encuentran, como se dice popularmente, como un caldo de cultivo para hacerlo. No me va a pasar nada, no me van a apresar. Incluso se han encontrado patrones de una misma persona o un grupo de personas que han asesinado a más de una persona LGBT. Entonces, no podemos hablar de que sean unas bandas organizadas o lo que se llamaba antes como unos grupos de limpieza social, pero sí son grupos organizados que se aprovechan como de esa falta de interés sobre ciertas poblaciones, porque hay unos factores de predisposición, digamos, o de perfilamiento. Entonces, uno encuentra entre las cifras o entre las personas que son asesinadas, población migrante, población habitante de calle, población que consume sustancias psicoactivas, población que está en el closet. Entonces muchas veces están por fuera de sus casas y lo que hacen es hacer encuentros en hoteles, en residencias, en sitios públicos o que ejercen trabajo sexual. Entonces sí hay un perfilamiento de una víctima que es mucho más vulnerable. Si no hay condenas también ejemplarizantes, aunque insisto, no es el objetivo de la justicia únicamente, pues la gente siente que esto no es importante. Entonces me parece que es una cadena, digamos, de impunidad que tenemos que romper desde crear sensibilidad, prevenirlas, registrarlas, investigarlas adecuadamente y luego sancionarlas, por supuesto, como debe ser. Porque Viviana, yo creo que lo más importante es garantizar que no se repita, porque la muerte en Colombia se nos volvió como costumbre. Marcela, volvamos a estos territorios que usted mencionaba. Antioquia y Valle del Cauca concentran los mayores niveles de homicidios y agresiones contra personas trans y hombres gays. ¿Qué relación tiene esto con el control territorial de nuevos actores armados? De nuevos y antiguos. Lo que pasa ahora con los nuevos actores armados que no son guerrillas ni tienen reconocimiento político, es que reproducen un poco esas prácticas que tenían, por ejemplo, las guerrillas de las FARC que hemos documentado para presentar en la JEP en los casos que estamos representando, y es el control territorial basado en discriminación. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó aquí en Bogotá, en un parque, donde una pareja de hombres estaba dando un beso y los vecinos salieron con palos a sacarlos. Eso, y luego llegó la policía y en lugar de hacer una labor educativa, de decirle a la gente del barrio, es que ellos pueden usar el parque como pareja y pueden tener expresiones de afecto, lo que hizo fue retirar a la pareja. Entonces, un poco el actor armado, en este caso ilegal, no la policía, hace eso, hace esas funciones como de limpieza moral. Entonces, si a la gente no le gusta la trans, si no le gusta el hombre gay, la mujer lesbiana, usa el actor armado para que lo saque. Entonces, y eso genera para el actor armado pues adherencia a esa comunidad y mayor control, digamos, de ese territorio. Y eso es lo que están haciendo también los nuevos grupos armados,
en los territorios. Están imponiendo unos códigos de conducta desde la forma en que te vistes, cómo te llamas, cómo te relacionas, las horas en que estás en las calles, a qué te puedes dedicar, cobrar impuestos, multas por poder usar determinado espacio. Y eso se encuentra no solamente en zonas rurales alejadas, sino en zonas urbanas, donde ellos también controlan territorios en los barrios. Y esto nos lo han contado las propias víctimas, incluso en condiciones tan adversas como la migración. O sea, en Urabá uno encuentra grupos armados que están controlando también a migrantes LGBTIQ+. El asesinato de Sara Millerey se dio en un entorno donde actores armados ejercen control. ¿Qué nos dice sobre esto, la vigencia de castigos y controles sobre los cuerpos de las personas LGBTIQ+, en contextos como los que se están dando en este momento en el país y es unas mesas de negociación de paz total que avanzan? Si se quiere, de manera lenta, con pocos mínimos morales garantizados, como el reclutamiento forzado, entre otros. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre esto? Voy a empezar por la parte final de la pregunta frente al tema de las negociaciones, y es después de la negociación con las FARC que se incluyó del acuerdo la victimización de las personas LGBT y las mujeres víctimas de violencia de género. Pues se demostró la importancia de que las víctimas participen en esos procesos de negociación, porque sin la voz de las víctimas esto va a ser un acuerdo entre armados con el Estado, donde la verdad va a sacrificarse, y la verdad la tienen las víctimas. Entonces me parece importante resaltar el mensaje de la necesidad de la participación de las víctimas, en este caso de mujeres y población LGBTIQ+, que es con quienes trabajamos en esas mesas desde el principio, sentados en la mesa o en los distintos espacios de participación que tengan. Estos controles de los cuerpos de las personas LGBT tristemente no se dan solamente en contextos de conflicto armado. Es decir, se dan en la vida cotidiana. O sea, a muchas de nosotros nos han dicho: está bien que usted sea lesbiana, pero que no se le note. O está bien que usted sea trans, pero ¿por qué tiene que hacer esto? Eso es una forma de control de los cuerpos. O porque creen que tienen derechos especiales, y en realidad no es que tengamos derechos especiales, es que no tenemos los derechos todavía que tiene toda la gente, o todavía hay muchas limitaciones para ejercerlos. Entonces, insisto en esa palabra de que tristemente no se da solamente por fuera del conflicto. El tema del conflicto es que hay unos actores que tienen unas armas que de manera violenta ya ejercen ese control, pero hay muchas formas de controlar la sexualidad y la identidad de las personas que son muy lamentables, que llevan a violencia escolar, que llevan a violencia policial, que llevan amenazas. El capítulo de Colombia Diversa sobre amenazas es realmente casi que repugnante. O sea, te amenaza por tu sexualidad el portero, la señora en Transmilenio, el policía, el estudiante compañero, el personal administrativo del colegio. O sea, todo el mundo se siente con derecho de decirte cómo debe ser tu sexualidad. Esa es una forma de controlar los cuerpos. Marcela, ¿qué tan alejados estamos en pleno 2025 de esto que mencionaba la Comisión de la Verdad en su informe final? Usted me decía ahora como estos actores armados y también bandas delincuenciales o bueno, no solo estos tipos de grupos que operan en las periferias de las ciudades, sino también en el diario vivir de personas en la ruralidad, hacen un tipo de limpieza social y control moral, no solo en el conflicto armado. Pero esta lógica de selección de objetivos por identidad o expresión de género persiste. ¿Y en qué regiones del país se agudiza más? Sí, ese control territorial de los cuerpos que genera ventajas para el actor armado, porque es que finalmente ahí es donde está el problema. Em, Cuando yo pongo el ejemplo y comparo el de los vecinos de ese barrio y la pareja, pues finalmente ahí que gana los vecinos del barrio, pues nada. En cambio, el actor armado no solamente controla los cuerpos porque sí, porque cree en eso moralmente, sino porque eso le genera ventajas en el territorio y ventajas militares, ¿no? Entonces, ahí es cuando hemos también mirado eso frente a la JEP, y es cómo la discriminación fue usada como un arma de guerra, como una forma de generar ventajas militares y de control territorial. Entonces, claro que se siguen ejerciendo, se siguen perfilando ciertas poblaciones. Generalmente las más visibles son las que más sufren, es decir, líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, personas trans, que son las más expuestas, digamos, también por su corporalidad, por su identidad, por su forma
de existencia, también son como objetivos mucho más visibles, o personas que no tengan redes sociales o que estén en el closet, entonces, digamos, el miedo, se aprovechan del miedo para poder generar ese tipo de controles. ¿En qué territorios? Pues mire, si ahora los análisis de paz nos dicen que hay 9 grupos armados, pues tendríamos que decir como hipótesis que en los territorios donde estén esos grupos hay control territorial para las personas LGBTIQ+, para quien consuma sustancias psicoactivas, para que quien sean defensores de tierras o de mineras o de la naturaleza, para quien sean lideresas sociales, o sea, el abanico también de amenazas es muy grande. La diferencia con las personas LGBT es que se motiva en su cuerpo, en su sexualidad, en su identidad. Que la victimización de las personas LGBT se motiva en sus cuerpos, en su sexualidad y en lo que son, que es algo que no se puede cambiar. Marcela, ¿cuál es la responsabilidad del discurso institucional y del mediático, que al centrarse en las supuestas conductas desviadas de las víctimas desplaza el eje del crimen hacia una lógica, si se quiere, de merecimiento, ¿no? Y si uno pudiera decir que reproduce tal vez como una pedagogía del desprecio. Sí, sin duda, yo creo que pues las personas LGBT seguimos siendo como ciudadanos de segunda, como nadie se siente orgulloso de decir yo tengo un hermano gay, mi mamá es lesbiana, yo tengo un hijo trans. Es decir, el día que sientan orgullo nuestras familias y nuestros amigos sobre nosotros mismos, ese día vamos a decir que no somos ciudadanos de segunda, cuando realmente la gente sea capaz de hablar abiertamente de este tema. Creo que también en términos de la respuesta institucional es muy importante los resultados concretos. O sea, no es suficiente con tener una guía de atención, no es suficiente con tener un COMPES de política pública, no es suficiente con tener una política pública si no hay recursos asignados para esos planes, si no hay indicadores que nos permitan medir si hemos cambiado o no. Porque es que los indicadores no pueden decir cuántos policías se capacitaron. No, pues el indicador es 40 policías capacitados. ¿Sirvió eso o no para reducir la violencia policial? No sabemos porque el indicador es muy insuficiente. Tampoco puede ser, pedimos del Estado, del gobierno en este caso, pues una respuesta de lamentar las muertes. No, pues para lamentar la muerte estamos la sociedad civil y los familiares y las víctimas. O sea, del Estado y del gobierno requerimos respuestas concretas, resultados concretos. O si no, se envía un mensaje también de estas muertes no importan. ¿Qué tipo de reformas, desde su punto de vista, son necesarias y urgen para frenar estos ciclos de violencia que van incrementando? Pues ya hablábamos de donde hay control territorial de estos actores armados, pero también los actores armados legales siguen ejerciendo unas violencias contra la población LGBTIQ+. Bueno, hablamos de formas legales en términos, digamos, más generales, no solamente de asuntos propios de una ley, porque frente a las violencias hay muchas medidas, lo que pasa es que no son efectivas. Si bien en Colombia no está, como se dice, tipificado el crimen de odio, pues sí hay un agravante en el Código Penal cuando ese delito es motivado por la discriminación. Sin embargo, es muy poco usado, como por lo que decía anteriormente, porque hay primero muy poca sensibilidad y muy poca capacidad técnica para poder analizar esos motivantes. Entonces, yo creo que se requieren varias cosas. Yo creo, hay una organización que se llama Sisma Mujer que hizo una investigación sobre eh, como las respuestas institucionales frente a la violencia. Y si queremos cambiar culturalmente, porque esto es un tema que tiene raíces culturales, encuentran, por ejemplo, que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura o de Comunicaciones es el que menos invierte en temas de prevenir la violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, siempre hablamos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, quizás del Interior, que tiene lo de defensores y defensoras, pero se nos olvidan los otros ministerios que tienen una, en sus manos, pues una respuesta muy importante frente a la violencia. Los sistemas de información se tienen que mejorar porque nosotros necesitamos saber justamente cómo se construyen esos patrones para poder prevenirlos, atenderlos y evitar que se repitan e investigarlos adecuadamente. Se requiere también, porque los sistemas de información en Colombia son muy caóticos. Uno le pregunta a la policía, dice una cosa, la fiscalía otra, medicina legal otra, las alcaldías otra, entonces es necesario organizar esos sistemas de información. Y creo también que hay que mejorar la respuesta local. Es decir, claro, en Bogotá uno podría encontrar resultados, pero si uno se va
a zonas rurales la respuesta es muy deficiente y eso hay que reforzar, como descentralizar un poco esa respuesta inmediata que se debe dar en las primeras horas, como decía yo anteriormente. ¿Qué implicaciones tendría la aprobación de la ley trans en términos de reconocimiento legal, dignidad e inclusión para las personas trans en Colombia? ¿Y por qué, pese a su urgencia y respaldo de organizaciones sociales, los activismos que no han parado, no ha sido una prioridad real en la agenda legislativa? Porque hay mucha desinformación, mucha manipulación frente a lo que es el debate de la ley trans. Entonces, casi que uno debería dar la respuesta diciendo que no es la ley trans. La ley trans no es una ley para volver trans a los niños y niñas. La ley trans no es para generar ventajas para las personas trans en los deportes. La ley trans no es para quitarle derechos a las mujeres. La ley trans es simplemente una forma de regulación de unos derechos de una población que a todos los se los ven lesionados en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema de prevención de la violencia. Es una población muy vulnerable. Ya la Corte Constitucional se ha referido a este tema. Sí existe un derecho a la identidad, sí existe y el Estado lo debe reconocer y lo debe garantizar. Eso pasa por el reconocimiento del nombre, eso pasa por supuesto por tratamientos de salud adecuados, eso pasa por la capacitación de los prestadores de servicios de salud. En temas educativos, las trans son las primeras expulsadas del sistema escolar. Qué bueno, una ley que garantice que las personas trans, como todo el mundo, se les garantice un sistema educativo permanente a lo largo de su ciclo vital. Pero también hay muchas conversaciones alrededor de los niños y las niñas. Cuando uno ve a las personas trans adultas, ellas te dicen, yo también fui un niño trans, o sea, yo desde muy niño y muy niña empecé a sentir esto. ¿Porque tenemos que esperar hasta los 18 años, a que 18 años escondiendo su verdadera identidad para que los podamos reconocer? También se desconoce cuando dicen cosas como con los niños no te metas, entonces hay unos niños de segunda también como siempre, o sea, los niños que no son trans tienen más derechos que los niños y las niñas trans. También hay padres y madres de personas trans, o sea, no es solamente en el Congreso, es una discusión de los que son padres de niños que no son trans, diciendo con los niños que no son trans no se metan, ¿qué pasa con los padres y madres de las personas trans? Que también están defendiendo a sus hijos y están defendiendo los derechos de sus propios hijos. Esto no, uno no vuelve a nadie homosexual, uno no vuelve a nadie trans ni heterosexual, es algo con lo que nacemos. Y el Estado debe garantizar eso. Ya la Corte Constitucional se ha referido a eso en muchas ocasiones, incluso a temas de salud trans de niños, niñas y adolescentes. Marcela, dos preguntas para finalizar. La primera es, en ese informe, y vuelvo a la Comisión de la Verdad, se documentaron violencias que iban desde amenazas, desplazamientos forzados, violencia sexual, homicidios, desapariciones forzadas y tortura. El caso de Sara Millerey, pues mostraba justamente la crueldad y la barbarie. Sin embargo, parece que este caso queda desplazado y queda desplazado en menos de una semana porque esa conmoción que se supone sacude al país, la sacude otro escándalo político, la sacude otro tipo de noticias y el caso de Sara Millerey, digamos que porque fue expuesto a través de redes sociales, no recoge y no retrata la crueldad con la que en los territorios más olvidados de este país o en las ciudades se sigue asesinando, se sigue quemando, se sigue torturando a la población LGBTIQ+. ¿Cuál es su mirada? Sí, es que hay que conectar con la pregunta anterior. ¿Por qué podemos lamentar y todo el mundo decir que esto fue horrible, lo de Salamir y que no se repita y que no más violencia y todo lo que pasó? Pero vamos a discutir la ley trans. Ah, no, eso sí es una cosa abominable, eso sí no lo puedo. ¿Por qué no conectamos entre la ley trans y la muerte de Sara Millerey? Que están absolutamente conectadas. O sea, realmente tenemos que dejar esa hipocresía. En serio, si de verdad nos importan las muertes de cualquier persona, pues tengamos mecanismos para prevenirlas. La ley trans es una forma de prevenir esas muertes, porque puede que no sea efectiva como todas las leyes en Colombia, que tenemos 1000 leyes y luego no se aplican, pero, ¿cómo se llama? Simbólicamente, socialmente, culturalmente, sí envía un mensaje de que se está protegiendo una población. No podemos desproteger a una población en el Congreso y pretender que no pase lo que le pasó a Sara Millerey, que Sara además es una que demuestra que está pasando muchas veces.
Pese al recrudecimiento de esas violencias, ¿cómo se explica que Colombia, con todos sus pendientes, aún conserve marcos jurídicos, usted lo dice, algunos se quedan en el papel, que protegen en teoría los derechos de la población LGBTIQ+, frente a otros países de la región donde hay gobiernos autoritarios y han promovido políticas abiertamente antiderechos, antigénero? ¿Cómo nos encontramos nosotros ahí en la región? Sí, Colombia recientemente recibió la visita del experto independiente de Naciones Unidas para Asuntos LGBT y el informe resaltaba cómo Colombia tiene muy buen marco jurídico, tanto a nivel de la Corte Constitucional, de políticas públicas, incluso de alguna legislación, pero lo que yo decía anteriormente, en la práctica todavía esas leyes no son completamente realizadas. Entonces ahí creo que es importante medir a Colombia no solamente por si tiene leyes y sentencias, sino medir a Colombia por si esas se aplican o no se aplican. Y una forma de mirar eso es entonces contrastar con las cifras que tiene la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los informes de medicina legal, que eso sí demuestran cómo esas leyes no se aplican, porque eso se traduce en homicidios, en el sistema de convivencia escolar donde también hay casos, las distintas baches que hay en el sistema de salud para la atención de las personas LGBTIQ+. Entonces, si bien Colombia tiene un marco normativo muy importante, sí tenemos que evaluarlo con otros indicadores. Y en segundo lugar, sí, claro que hay peligros de retroceso, por supuesto que sí, y lo que ha pasado en otros países lo demuestra. Es decir, la democracia, pues tristemente es así, no es algo que conseguimos y se quedó ahí, sino que siempre habrá pugnas por esos derechos. Por eso es importante también que sigan existiendo grupos como Colombia Diversa, como todos los que existen en el país, como una sociedad civil organizada que esté pendiente de que esos retrocesos no se den. Marcela, muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con Anatomía del Poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Pues aprovecho para invitarles también a visitar las redes y página web de Colombia Diversa. Ahí pueden encontrar no solamente un observatorio que recoge todas las sentencias de la Corte Constitucional sobre estos temas, un sistema de información que muestra las cifras de violencia por años, por departamentos, por población. Encuentran muchas publicaciones dirigidas a funcionarios y funcionarias públicas, a periodistas. Sí, es una página muy educativa. Les invitamos a unirse a nuestras redes sociales para seguir trabajando por una democracia que nos incluya a todos, a todas y a todes. Y en este junio, que es mes del orgullo, pues bienvenidos todos, sean o no sean LGBTIQ+, a celebrar la diversidad y la libertad en las calles. En Colombia la guerra nos ha impedido amar. Esta frase dolorosa y cierta, sintetizada en el informe de Aniquilar la Diferencia del Centro de Memoria Histórica Nacional, es una realidad que atraviesa décadas. El conflicto armado no solo ha despojado a miles de personas LGBTIQ+, de sus territorios, sus familias y sus cuerpos, también les ha robado la posibilidad de amar libremente. Mientras el país se esfuerza por cerrar capítulos de su guerra, aún persiste la violencia que obliga a las personas disidentes del género y la sexualidad a vivir en la sombra. Quienes se han osado a romper ese cerco han enfrentado la tortura, la exclusión, la impunidad y, como en el caso de Sara Millerey, el asesinato. Este episodio es un homenaje a todas las Saras Millerey que habitan este país, llenas de vida, de sueños, de coraje, a las disidencias que resisten, que cuidan y que crean comunidad. En Anatomía del Poder creemos que la paz solo será posible cuando otros cuerpos, otras formas de amar y de existir tengan lugar, reconocimiento y verdad. Cuando dejen de ser blanco del odio para convertirse en parte del nosotros. Porque mientras el amor siga siendo castigado, la diferencia perseguida y la vida disidente silenciada, la paz no será más que una promesa rota. Gracias por acompañarnos en este episodio de Anatomía del Poder. Un agradecimiento especial a Escaleta Films por la producción, a Karen Buitrago por la edición de estos episodios, a Jairo Arenas, Hernando Salazar y Sever Fargetón por la investigación y contraste de fuentes. Nos vemos en un próximo episodio.